Mi abuela me regaló un ático por mi cumpleaños, pero mi mamá intentó quitármelo para complacer a su nuevo esposo. Hola a todos, hace 3 días cumplí 15, y mi abuela me dio un regalo muy especial y maravilloso. Ella transfirió a mi nombre la propiedad de su ático. Mi abuela no vive allí, ella tiene una casa en las afueras. Pero es dueña de ese departamento desde hace un par de años y a veces se queda allí cuando viene a la ciudad. Estaba completamente emocionada porque el último año fue simplemente horrible para mí. Primero, mi papá se fue de la familia, siempre fue un terrible adicto al trabajo y nunca encontraba tiempo ni para mí ni para mi mamá. Pero aún así, la separación de mis padres fue un gran shock para mí. Mi mamá ni siquiera me lo dijo hasta que mi papá se mudó en silencio. Hace casi un año resultó que ya habían solicitado el divorcio. Para entonces, habían decidido que ya no podían vivir juntos porque mi papá estaba demasiado sobrecargado con todo. Nunca me dijeron exactamente con qué estaba tan sobrecargado, ni siquiera se despidió de mí personalmente. Después de mudarse, me envió un último mensaje: pórtate bien. Eso fue todo, nunca lo volví a ver. Pronto mis padres se separaron oficialmente, mi mamá se quedó con la casa y la custodia total de mí y de mi hermano. Mi papá conservó los derechos de visita, pero nunca los usó, así que no sé qué pasó con él ahora. Y como si todo eso no fuera suficiente, hace unos 2 meses mi mamá me dijo que estaba saliendo con un hombre desde hacía casi 3 meses, llamémosle Robert. Estaban enamorados, y ella no quería perder tiempo, ya que con la edad no se hace más joven. Así que se comprometieron. Ni siquiera tuve tiempo de asimilar que mi mamá tenía un nuevo novio. En ese mismo momento dijo que estaba comprometida y que ese hombre se convertiría en mi padrastro. Fue demasiado. Estaba muy descontenta porque, en mi opinión, en 5 meses no es posible conocer bien a alguien con quien planeas casarte. Pero ella me dijo que no me preocupara. Un par de semanas después me lo presentó, y me pareció muy cerrado y frío. Sin embargo, con mi hermano se comportaba de manera muy diferente, muy juguetón. Al principio pensé que era simplemente porque mi hermano tenía solo 4 años y era más fácil divertirse con él, pero unas semanas después mi mamá me dijo algo que cambió completamente mi percepción de ambos. Entonces, hace 2 semanas mi mamá me dijo que me sentara y me explicó que la razón por la cual ella y su prometido se comprometieron tan rápido fue porque a él le habían ofrecido un muy buen puesto de trabajo, y él pensaba aceptarlo, pero por eso tendrían que mudarse a otro estado. Planeaban dejarme aquí con mi abuela porque mi mamá pensaba que yo no querría dejar mi vida e irme con ellos. Sin embargo, le dije que no me importaba mudarme, si eso significaba que podía quedarme cerca de ella, ya que mi papá ya me había abandonado. Pero mi mamá intentó convencerme de que era una mala idea, porque mi escuela estaba aquí. Todos mis amigos estaban aquí, y que yo estaría mejor aquí. Yo insistí en que quería ir con ella. Al final ella simplemente soltó que quería que me quedara con mi abuela por culpa de Robert. Él solo quería llevarse a mi hermano porque era pequeño y aún se podían construir buenas relaciones con él, pero yo ya era demasiado mayor y nunca sería su verdadera hija, y resultó que no le gustó que yo le dijera a mi mamá que 5 meses era demasiado poco para comprometerse con alguien que apenas conocías. Él pensaba que yo todavía estaba mentalmente atrapada en la época del matrimonio de mi mamá y mi papá y que no podría acostumbrarme a él, y mi mamá estuvo de acuerdo con él. Por eso quería que yo me quedara y me arreglara sola con mi vida. Me dolieron mucho sus palabras. Mi mamá debería haber estado de mi lado y no abandonarme solo porque eso era lo que quería Robert. No es que yo no quisiera vivir con mi abuela, ella es una mujer maravillosa y la quiero mucho, pero también quiero a mi mamá. Así que fue difícil para mí. Intenté discutir con ella, pero entendí que era inútil. Entonces le dije que no quería esperar hasta que se mudaran, que quería irme con mi abuela ese mismo día. Claro, era imposible organizarlo de inmediato. Pero después de unos días ya había empacado mis cosas y estaba lista para irme. Mi mamá intentó convencerme de que aún me quería, pero en realidad solo pensaba en sí misma. Los últimos días que pasé en casa ni siquiera hablé con ella y ni siquiera me despedí el día que me fui. Sinceramente, no creí que fuera necesario. El único con quien me despedí fue con mi hermanito, porque sabía que lo iba a extrañar mucho. Desde entonces vivo con mi abuela. Y ella muestra una enorme compasión. Por cierto, es la mamá de mi mamá. No tengo ninguna relación con mis otros abuelos, lo cual no es sorprendente, ya que con mi papá casi no tenían relación. Mi abuela es increíblemente amable y cariñosa. Y vivir con ella resultó bastante fácil. Siento su verdadero amor, y ella piensa que mi mamá actuó horriblemente. Aparte del tiempo de viaje a la escuela y de regreso, en el nuevo lugar todo está perfecto. Mantengo contacto con mi hermano y cada noche llamo a mi mamá solo para hablar con él. Con ella no hablo, y hace 3 días celebré mi cumpleaños en casa. Para ser honesta, la fiesta no la organicé yo, sino mi abuela. Ella invitó a un par de mis amigos cercanos de la escuela.
a quienes encontró a través de mi Facebook, y algunos parientes. Fue una gran sorpresa para mí. Y la fiesta me levantó un poco el ánimo. Porque me sentía muy deprimida después de que mi mamá me enviara a vivir con mi abuela. Pero después de que cortamos el pastel, mi abuela anunció el regalo que había preparado para mí. Fue un verdadero shock. Dijo que, por ahora, su abogado sería el apoderado de la propiedad. Pero en cuanto cumpliera 18, el departamento sería completamente mío. Fue la mejor noticia que recibí en mucho tiempo, y ni siquiera se me pasó por la cabeza compartirlo con mi mamá. Pero ayer supe que alguien le contó a mi mamá sobre el regalo de la abuela. Probablemente alguien de los invitados a la fiesta, no sé quién, pero ya no importa. Me enojé muchísimo cuando en la noche ella llamó y dijo que había oído sobre el regalo que mi abuela me había hecho, y después de hablar con Robert, decidieron que él quería adoptarme, si lograba convencer a mi abuela de transferir la propiedad a su nombre. No sé por qué, pero realmente esperaba que me alegrara la noticia. Porque así supuestamente finalmente podría irme con ellos. Pero en realidad no me alegré en absoluto y le dije que nunca lo haría y que no necesitaba volver a llamarme. Después de eso colgué, ella llamó de nuevo unos minutos después, pero ya no contesté. Entonces me envió un mensaje, y esto fue lo que decía. Lo siento mucho si te molestó que intentara vivir según las reglas de Robert y adaptarme a él. Pero debes entender que después del divorcio con tu padre él fue el único que realmente estuvo a mi lado. Claro, tuve el apoyo de la familia, pero es diferente, él estuvo allí emocionalmente e incluso financieramente. Hay mucho que no sabes porque no quería que tuvieras una mala opinión de tu padre, pero él no es la persona más generosa. El acuerdo de divorcio y la pensión que recibo son absolutamente insignificantes. Y la manutención infantil ridículamente baja. Espero que no hayas olvidado que tu padre era el principal sostén de la familia, no yo. Tuve suerte de que me dejara la casa, de lo contrario ni siquiera podría pagar el alquiler. Nuestro estilo de vida siempre fue muy caro, tú sabes que con él nunca tuve que preocuparme por el dinero. Pero después de que se fue todo cambió, y no podía permitirme sentirlo. Incluso trabajando turnos extra, no podía ganar tanto como él. Cuando empecé a salir con Robert, él fue quien estuvo allí, quien asumió la responsabilidad. Sé que no es muy amable contigo, pero eso es solo porque tuvo relaciones pasadas donde los hijos de matrimonios anteriores se convirtieron en un obstáculo. Y al final todo se arruinaba. También hay que tener en cuenta sus traumas. Y además yo sabía que mi mamá cuidaría muy bien de ti, así que estaba segura de dejarte en buenas manos. No te abandoné, vives con tu abuela. Y sabes que ella nunca permitiría que te sintieras sola. Solo quería que también pensaras en mi felicidad, y ahora que organicé todo para que pudieras ir con nosotros, quiero que aceptes y hagas lo que Robert espera de ti. Para que podamos estar juntas, tu hermano también te extraña mucho, sé que estás enojada, pero también sé que me amas, y yo te amo, así que responde rápido, te amo, punto. Ese mensaje realmente me hizo pensar un minuto, pero su última parte simplemente me enfureció, solo porque mi mamá quería hacer todo lo que Robert decía, esperaba lo mismo de mí, fue ridículo, arrogante y débil, y pensé que mi mamá había perdido completamente su individualidad, así que, aunque al principio el mensaje me ablandó un poco, al final solo me dejó amargura. Media hora después le respondí que no iba a hacer nada de lo que Robert quisiera y que podía irse con él y dejarme con mi abuela. Como había planeado desde el principio, no tenía nada más que decirle porque, sinceramente, su comportamiento me decepcionó mucho, y cuando hablé con mi abuela sobre esto, ella dijo que bajo ninguna circunstancia transferiría la propiedad a Robert, porque casi no lo conocía y definitivamente no confiaba en él. Estaba segura de que él simplemente vendería el departamento y yo ni siquiera recibiría un centavo, así que, en cierto sentido, fue bueno que no aceptara la propuesta de mi mamá. Sin embargo, mi mamá no pensaba aceptar el rechazo. Esta mañana apareció en la casa de mi abuela con mi hermano. Por suerte, yo estaba en la escuela cuando vino. Cuando regresé a casa, mi abuela me dijo que mi mamá había venido a hablar conmigo personalmente sobre la propuesta que había mencionado la noche anterior y que supuestamente yo había ignorado. Inmediatamente aclaré que no había ignorado nada, realmente respondí a su mensaje y dejé muy en claro que eso no iba a suceder, quería que se apegara a su plan original, porque no iba a convencer a mi abuela de transferir la propiedad a Robert, no confiamos en él, y lo expliqué claramente, así que no entiendo por qué sigue actuando como si no entendiera. Fui muy tajante y le respondí con un tono duro, ¿pero acaso se me puede culpar? En resumen, mi mamá comenzó a llorar y dijo que solo intentaba hacer felices a todos, pero que por más que lo intentara, nada le salía bien. Me enfureció que estuviera allí en la sala llorando, aunque en realidad debería haber sido yo quien llorara, porque fui yo la que fue abandonada por ambos padres. Le dije que dejara de hacerlo y le declaré que lo había volteado todo al revés,
Ella no intentaba hacer felices a todos, solo quería hacerse feliz a sí misma y esperaba que todos los demás se doblegaran por eso, y quizás todos los demás estaban dispuestos a tolerarlo, pero yo no, tengo mi propia vida, y no pensaba arruinarla corriendo detrás de ella y asegurándome de que estuviera bien. Eso la dejó atónita, y poco después se fue. Más tarde me di cuenta de que me había bloqueado, ahora siento culpa por lo que le dije, así que quiero preguntar. ¿Actué mal al decirle a mi mamá que ella era egoísta y que solo pensaba en su propia felicidad? Entonces, antes de pasar a la actualización y saber qué pasó después, les propongo que escriban su opinión en los comentarios y respondan a la pregunta de la autora. Personalmente, para mí todo aquí es obvio, la madre realmente no tiene razón, y la autora hizo todo bien, y más aún, lo más probable es que esa madre también arruiné su propia vida, así me parece a mí. Tengo la sensación de que al final se quedará con las manos vacías, al igual que con este chico, pero está claro que esto es solo mi sensación. Puede que todo les vaya bien a ellos. Actualización primera. Hola a todos, ante todo quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar mi primera publicación, realmente me abrió los ojos, y sí, creo que hubo muchos momentos en los que ni siquiera había pensado antes, ni se me pasaba por la cabeza que la relación de mamá con Robert pudiera haber empezado antes del divorcio. Tal vez nos lo contó ahora solo porque así le resultaba más fácil y conveniente, el divorcio ya estaba detrás, y nadie habría sospechado nada. Sinceramente, ni lo pensé, porque de cualquier manera no podía imaginar que mamá fuera capaz de engañar, pero ahora ya no estoy segura, tal vez sí lo sea, sin embargo, eso ya no es asunto mío, porque ella dejó claro que no quiere tener nada que ver conmigo. Lo único que me duele en esta situación es que ya no puedo hablar con mi hermano, y lo extraño mucho. Siempre nos llevamos muy bien, y me cuesta pensar que él pueda ser hijo de Robert, como muchos de ustedes sugirieron. Trato de no pensar en eso, pero ahora que la gente empezó a escribir esas versiones, cada vez es más difícil ignorar esos pensamientos. Realmente quiero saber la verdad, pero me da miedo. He hablado mucho sobre estas suposiciones con mi abuela en los últimos días después de esa publicación, y aunque no llegamos a una conclusión sobre dónde está la verdad, a ambas nos resultó muy difícil volver a mirar a mamá como antes. Creo que una conversación con papá podría aclarar muchas cosas, pero ni siquiera sé si él querrá hablar de esto conmigo. Han pasado ya 4 días desde que mamá vino a vernos y no hemos tenido más contacto. El primer día me bloqueó. Y después la abuela dijo que también la bloqueó a ella. Eso es bastante desagradecido de su parte. Para ser justos, la abuela cuida de mí sin siquiera exigirle a mamá la pensión alimenticia. Porque ella tiene su propio dinero, lo hace exclusivamente por bondad y amor hacia mí. No puedo imaginar a alguien renunciando a su merecido descanso en la jubilación para criar a sus nietos. Pero mi abuela lo hizo. Creo que mamá debería estarle agradecida por eso, pero en lugar de eso la bloquea. He acumulado mucho enojo hacia mamá y aún más preguntas sin respuesta. Solo espero que tarde o temprano toda la verdad salga a la luz. Actualización segunda. Hola a todos, esta actualización será bastante larga. Porque esta noche mi padre vino a verme, resulta que la abuela se contactó con él, pero no me dijo nada. Ya que no estaba segura de que realmente viniera y no quería darme falsas esperanzas. En cualquier caso, él vino en cuanto supo que mamá se había comprometido con Robert. Hubo muchas revelaciones. Y todavía intento asimilarlas. Me sorprendió mucho la visita de papá. Y más aún cuando me abrazó y me dijo que lo sentía mucho. Al final, nos sentó a mí y a la abuela y comenzó a contar todo lo que sabía. Dijo que él y mamá habían empezado a perder el amor desde hacía mucho tiempo, pero permanecieron juntos por mí. Porque no querían destruir la familia. Y luego, hace unos 3 años, papá comenzó un romance con una colega. Quiso mucho contarle a mamá, pero nunca tuvo el valor. Finalmente, mamá lo descubrió por sí misma hace aproximadamente 1 año y en ese momento pidió el divorcio. Ella le dijo que guardaría el secreto solo. Si se mantenía alejado de nosotros, le puso toda una lista de condiciones. Él debía dejarle completamente la casa, ella debía obtener la custodia total de mí y de mi hermano. Y aunque él tendría derecho a visitas, no podría ejercerlas hasta que ella misma lo permitiera. También exigió una gran pensión alimenticia y un pago por la división de bienes, y él aceptó todo eso. Lo único que quería a cambio era que ella mantuviera su infidelidad en secreto y nunca me lo contara. Porque no quería que yo lo odiara ni lo considerara un traidor. Hasta ahora, mamá había cumplido su palabra, pero a costa de que yo no tuviera ningún contacto con él. También se disculpó por haber sido siempre un adicto al trabajo y nunca dedicar suficiente tiempo a construir una relación cercana conmigo, pero, según él, en parte la culpa también fue de mamá. Ella siempre quería más. Y por eso él tenía que trabajar sin parar.
porque el estilo de vida que ella exigía no podía permitírselo sin un horario agotador. Dijo que eso no era una excusa, pero quería que supiera que la culpa no recaía solo en él. Creo que lo entiendo. Pero todo esto me resulta difícil de aceptar. De todos modos, dijo que la razón por la que rompió la promesa hecha a mamá y vino a verme sin su conocimiento fue porque, en el mensaje que la abuela le dejó, ella mencionó a Robert y quiso preguntar si él lo conocía. Por eso vino con tanta prisa. Papá no solo conocía a Robert, sino que sabía perfectamente qué tipo de persona era, y quiso advertirnos. Resulta que mamá, papá y Robert se conocían desde la universidad. Mis padres ya eran pareja en ese entonces, pero Robert siempre estuvo enamorado de mamá. En la víspera de la graduación, cuando todos salieron a beber, Robert le confesó sus sentimientos. En ese momento mamá salía con papá, así que por supuesto lo rechazó, pero se lo contó a él 2 semanas después, agregando que estaba confundida con sus sentimientos. Por eso decidieron tomarse un descanso en la relación. Según papá, esa pausa duró casi 2 meses, y en ese tiempo mamá salió a un par de citas, incluso con Robert. Pero no salió nada bueno de eso. Finalmente, volvió con papá. Cuando se reconciliaron, papá le dijo que no quería que siguiera hablando con Robert porque le molestaba. Y durante un tiempo ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, más tarde ese mismo año descubrió que aún seguía en contacto con él, y eso desembocó en una gran pelea, tras la cual casi se separaron. Entonces Robert fue a casa de papá. Después de esa pelea, se metieron en una pelea física porque Robert pensaba que eso impresionaría a mamá. En lugar de eso, ella solo se enojó con él por la violencia, especialmente después de haberle dejado claro que solo quería ser amiga y nada más. Al final, ella lo sacó de su vida definitivamente. Papá dijo que Robert siempre fue inestable y una mala persona, después de que mamá dejó de hablar con él. Tras la universidad se fue, y nadie supo nada de él durante muchos años. Pero ahora papá piensa que mamá y Robert volvieron a estar juntos hace un par de años. Porque en algún momento ella dijo que había oído de amigos sobre su regreso a la ciudad. No está seguro de cuándo exactamente mamá volvió a hablar con Robert, pero si están comprometidos, eso significa sin duda que ella también le fue infiel. Y todas las condiciones que impuso en el divorcio perdían automáticamente validez. Papá dijo que iba a hablar directamente con mamá. Pero antes quería que yo misma me reuniera con ella y averiguara todo. Me prometió que esperaría. Y después de mi conversación con ella él podría actuar como considerara necesario. Todavía trato de procesarlo todo, y tengo un caos en la cabeza, porque no sé en quién confiar. Ninguno de mis padres se comportó bien conmigo, y toda esta historia es un desastre total. Actualización tercera. Finalmente hablé con mamá, y no le conté sobre la reunión con papá. Solo quería hablar con ella por separado y escuchar su versión. Ella me había bloqueado. Así que no tuve otra opción más que ir sin avisar. Papá vino a verme hace 3 días. Y ayer finalmente reuní el valor para hablar con mamá. Ella, por supuesto, se sorprendió al verme en la puerta, pero igual me invitó a entrar. Por suerte, Robert no estaba en casa, así que pude hablar tranquilamente con ella sin incomodidad. Al principio me disculpé, pero fue solo para las apariencias, para que empezara a hablar conmigo con franqueza. Di algunas vueltas y le dije que me resultaba difícil aceptar a Robert tan rápido en nuestra familia. Y por eso me comporté de esa manera. Luego fui al grano. Le insinué que todo esto parecía demasiado sospechoso. Demasiado conveniente que mamá encontrara a una persona tan maravillosa justo después del divorcio. Era la oportunidad perfecta para admitir que conocía a Robert desde la universidad, pero no lo hizo. Solo dijo que tuvo mucha suerte de encontrarlo, y nada más. Yo sabía con certeza que papá no había mentido acerca de que los tres se conocían desde la universidad. Porque él tiene fotos. Lo único en lo que dudaba eran los detalles de la historia que contó. Pero en cuanto mamá me mintió descaradamente en la cara diciendo que nunca había conocido a Robert antes, supe en quién confiar. Luego mamá se hundió más, diciendo que nunca pensó contarme nada. Y la razón por la que aceptó tan rápido el compromiso y mudarse con Robert fue su fuerte deseo de olvidar todo lo relacionado con papá y borrarlo de su vida. Luego me habló de su infidelidad. De aquel mismo secreto por el cual papá lo sacrificó todo y obtuvo de ella la promesa de que nunca me lo contaría. Después de eso ya no vi sentido en seguir hablando con ella, solo le dije que nos volveríamos a ver y me fui. Apenas salí, llamé a papá y le dije que podía hacer lo que quisiera. Porque ahora sabía la verdad y sabía que no me había mentido. Así que ahora mamá finalmente recibirá lo que se merece. No digo que papá de repente se haya convertido en un santo y que quede libre de toda culpa. Pero al menos no es tan horrible como mamá. Actualización cuarta. Hola a todos, tengo muchas noticias. Primero,
A todos les preocupaba mucho la pregunta de si mi hermano era hijo de mi padre, y, sinceramente, eso también me preocupaba, pero el mes pasado, después de que papá hablara con mamá, hicieron una prueba de paternidad, y, afortunadamente, mi hermano sí resultó ser hijo de mi padre. Así que ahora papá lucha por la custodia completa, y como tengo 15 años, puedo declarar oficialmente que quiero que la custodia pase completamente a él, y eso será tenido en cuenta. Sin embargo, sigo viviendo con mi abuela, porque aunque papá intenta arreglar todo, todavía tenemos muchos problemas sin resolver. Por ahora solo quiero quedarme con mi abuela, porque con ella me siento completamente segura. Mamá estaba furiosa cuando se enteró de que mi visita a ella fue solo para saber la verdad sobre ella y Robert. Desde entonces solo una vez me desbloqueó para insultarme, y enseguida volvió a bloquearme, no volvimos a hablar. En cuanto a Robert, dejó a mamá tan rápido como se comprometió con ella. En cuanto supo que papá buscaba reducir la pensión alimenticia y los pagos, resultó que todo ese tiempo le había mentido a mamá, no tenía ninguna oferta de trabajo. Su plan era unirse al negocio de su tío, que apenas se sostenía, y pensaba financiar todo con el dinero de mamá. Por eso quería convencerla de que me obligara a transferirle el departamento que mi abuela me había regalado. Habían estado juntos los últimos 2 años, y todo ese tiempo él solo la engañó. En resumen, mamá fue estafada, y en lugar de avergonzarse, anda quejándose de Robert a todas sus amigas. Pero no entiende que a sus espaldas ellas también hablan mal de ella. Así fue como se enteró papá, y luego yo. Estoy increíblemente agradecida de que mamá decidiera borrarme de su vida tan pronto como Robert se lo pidió. En resumen, papá y yo decidimos que intentaremos reconstruir nuestra relación. Y él prometió que intentará ser un mejor padre para mí. Y en cuanto obtenga la custodia completa o al menos compartida de mi hermano, intentaremos ser una familia feliz y normal, no sé si normal, pero al menos feliz si intentaremos serlo. Bueno, eso es todo. ¿Ven cómo terminó todo? En principio, adiviné que al final él la dejaría, y si acaso, yo no sabía el final, aunque, claro, pensándolo después, era lógico, porque, ¿qué persona en su sano juicio pediría un departamento a cambio de aceptar a la hija? Aunque, por otro lado, hay de todo en este mundo. No sé, escriban en los comentarios qué opinan de esa exigencia, qué tan razonable es. ¿Es una locura total o no tanto, pero aceptable en teoría, y ustedes podrían haber hecho lo mismo? Pero tratemos de no idealizarnos y de imaginarnos realmente en una relación así, conociendo a una mujer que ya tiene 2 hijos, y sabiendo que a la hija le regalaron un penthouse. Entonces, ¿qué tan razonable sería pedir ese penthouse a cambio de adoptarla? En fin, espero sus opiniones en los comentarios. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Miren nuestros vídeos anteriores, que verán aquí, y suscríbanse al canal, por supuesto, si aún no lo han hecho. Suerte.